El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales blindados de la oficina legal parecía marcar el ritmo fúnebre de una ejecución pública, no de una lectura de testamento. En el interior, el aire estaba saturado con el aroma de cuero viejo, cera para madera y la tensión eléctrica que precede a una tormenta, aunque la verdadera turbulencia provenía de las personas sentadas alrededor de la mesa de caoba. Elena, con su vestido negro desgastado por los años y las manos entrelazadas sobre el regazo para ocultar el temblor de sus dedos, mantenía la mirada fija en un punto vacío de la alfombra persa, sintiéndose una intrusa en su propia vida. A su alrededor, los hijastros, liderados por Roberto, exudaban una impaciencia depredadora. Sus trajes de corte italiano y sus relojes de oro brillaban bajo la luz artificial, contrastando cruelmente con la modesta figura de la mujer que había cuidado a su padre hasta el último suspiro. El abogado, el señor Álvarez, carraspeó con una solemnidad ensayada, rompiendo el silencio opresivo para comenzar la distribución final de un imperio construido con secretos y excentricidades, mientras Elena se preparaba para el golpe final que sabía que vendría. Roberto apenas podía disimular su sonrisa triunfal cuando el abogado enumeró con voz monótona y burocrática la lista de activos líquidos, propiedades inmobiliarias en la capital y las cuentas en paraísos fiscales que pasaban inmediatamente a su nombre y al de sus hermanos. Cada sentencia del testamento era una validación de su codicia y una bofetada sonora al sacrificio silencioso de Elena. Él recibía el poder, el prestigio y el futuro, mientras que ella era sistemáticamente borrada de la historia familiar como si nunca hubiera existido. El joven heredero miró a su madrastra con una mezcla de lástima fingida y desprecio genuino, disfrutando del espectáculo de verla reducida a la nada, convencido de que su padre, en un momento de lucidez final, había decidido recompensar la sangre sobre la lealtad. El ambiente en la sala se tornó asfixiante, cargado de una victoria arrogante que no dejaba espacio para el duelo, transformando el legado de un hombre brillante en un simple botín de guerra repartido entre buitres que jamás entendieron su mente compleja. Entonces llegó el momento que cambiaría el destino de todos, aunque en ese instante pareció una broma macabra orquestada desde el más allá. El señor Álvarez ajustó sus gafas y con un tono ligeramente vacilante leyó la última cláusula. A mi esposa Elena le lego la totalidad de las tierras conocidas como el Pantano de las Ánimas, incluyendo la estructura en ruinas y todo lo que yazca dentro de sus límites geográficos, por encima o por debajo de la superficie. Un silencio atónito, denso y pesado inundó la habitación antes de romperse por una carcajada incrédula y cruel que brotó de la garganta de Roberto. Aquellas tierras eran una leyenda local de inutilidad. 200 hectáreas de agua estancada, infestadas de mosquitos, con un olor perpetuo a descomposición y vegetación muerta. Un lugar que la familia había intentado vender sin éxito durante décadas y que ahora representaba el gran premio para la viuda. La humillación era absoluta y pública. Le estaban entregando un basurero legalizado. Elena sintió cómo la sangre subía a sus mejillas, una mezcla ardiente de vergüenza y una ira fría que comenzaba a despertar en su pecho. Podía sentir las miradas burlonas de los presentes clavándose en su nuca, tratándola como a una mascota que ha recibido las sobras de la cena. Roberto, limpiándose una lágrima de risa, se inclinó hacia ella con una falsa benevolencia que resultaba más hiriente que cualquier insulto directo. Elena, por favor, no tienes que aceptar esa carga. Sabemos que papá ya no estaba bien de la cabeza al final. Como un favor, podemos rechazar la herencia en tu nombre para que no tengas que pagar los impuestos de esa charca podrida. Sus palabras, cargadas de veneno dulce, buscaban
el golpe de gracia, obligarla a admitir que su esposo la había despreciado y que ella no tenía lugar en ese mundo de tiburones financieros. Esperaban que se derrumbara, que llorara, que renunciara a su dignidad por un cheque de caridad. Pero Elena recordó en ese preciso instante las noches de fiebre de su esposo, los susurros delirantes sobre estrategias, mapas y legados ocultos que nadie más escuchaba. Recordó la mirada lúcida que él le dedicó segundos antes de morir. Una mirada que no contenía locura, sino una súplica desesperada de confianza. Enderezó la espalda y aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra contra sus costillas, su voz salió firme, cortando el aire viciado de la oficina con una claridad que borró la sonrisa de Roberto. «Acepto», dijo ella, sosteniendo la mirada del abogado sin parpadear. «Acepto el pantano y cada centímetro de lodo que contiene. Es la voluntad de mi esposo y la respetaré, aunque ustedes crean que es basura». La declaración cayó como una sentencia inesperada. Nadie había anticipado que la viuda sumisa tuviera la audacia de reclamar con orgullo un pedazo de tierra que Dios parecía haber olvidado. La transición desde la oficina climatizada a la realidad de su nueva propiedad fue un choque sensorial brutal y desorientador. Elena detuvo su viejo automóvil al borde de la carretera de grava, bajándose para enfrentar su herencia bajo el sol plomizo de la tarde. El pantano de las ánimas se extendía ante ella como una herida abierta en la tierra, una extensión vasta y opresiva de aguas turbias, juncos marchitos y árboles esqueléticos que parecían manos suplicando al cielo. El olor a metano y vegetación podrida la golpeó físicamente, haciéndola cubrirse la nariz con un pañuelo, mientras el zumbido incesante de insectos invisibles creaba una banda sonora de desolación. Visualmente, era un paisaje de pesadilla, un lugar donde la esperanza iba a morir ahogada. No había nada allí que sugiriera valor, riqueza o futuro, solo abandono y la certeza de que la naturaleza reclamaba todo lo que tocaba. Sin embargo, mientras observaba la superficie aceitosa del agua que ocultaba el fondo, una extraña intuición se apoderó de ella, un presentimiento visceral que desafiaba toda lógica. Apretó contra su pecho la carpeta con las escrituras, sintiendo la textura rugosa del papel como si fuera un mapa del tesoro indescifrable. «¿Qué me has dejado aquí, viejo loco?», susurró al viento caliente, buscando una respuesta en el susurro de las cañas. No sabía cómo sobreviviría, no tenía dinero para drenar el terreno ni para construir nada, y Roberto seguramente intentaría aplastarla financieramente antes de que terminara el mes. Pero allí, parada al borde de su abismo personal, Elena sintió nacer la pregunta dramática que guiaría su existencia a partir de ese momento. ¿Era este pantano la prueba final de la demencia de su esposo, o la fortaleza más ingeniosa jamás construida para proteger un secreto que valía más que toda la fortuna de sus enemigos? Estoy escribiendo el bloque 2, Setup. Bloque 2, Setup. La transición a la vieja cabaña del guarda, la única estructura habitable en las 200 hectáreas de ciénaga, fue un descenso a los infiernos de la incomodidad doméstica. El lugar, abandonado durante años, era un monumento a la humedad y el olvido. Las paredes de madera hinchada rezumaban un líquido oscuro y pegajoso, mientras que el techo de chapa gemía con cada brisa, permitiendo que la luz del sol se filtrara a través de agujeros oxidados como estrellas en un cielo enfermo. Elena pasó sus primeras noches luchando contra una legión de mosquitos que parecían inmunes a cualquier repelente, durmiendo en un catre militar que había rescatado del desván de la mansión antes de ser expulsada. Cada mañana despertaba con el cuerpo dolorido y la piel cubierta de una fina capa de sudor frío, rodeada por el olor penetrante del moho y la vegetación en descomposición
que se aferraba a su ropa y a su cabello como una segunda piel, marcándola con el estigma de la pobreza. La realidad financiera golpeó con más fuerza que la incomodidad física, transformando su duelo en una batalla matemática por la supervivencia básica. Las cuentas bancarias conjuntas habían sido vaciadas o bloqueadas por maniobras legales de los hijastros antes incluso del funeral, dejándola con lo que tenía en su bolso y una pensión exigua que apenas cubría la comida. Elena se sentaba frente a una mesa coja, bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda, sumando monedas y revisando facturas impagadas, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba con cada cálculo fallido. Era rica en tierras, poseía una extensión gigantesca en los papeles, pero en la práctica era una indigente custodiando un imperio de fango que nadie en su sano juicio querría comprar. La ironía de su situación era cruel. Era la terrateniente más grande de la zona y, sin embargo, tenía que decidir entre comprar café o reparar la bomba de agua. El entorno exterior no ofrecía consuelo alguno. El pantano parecía una entidad viva y malévola, diseñada para quebrantar el espíritu humano. Durante el día, el sol cocinaba el agua estancada, levantando vapores densos que distorsionaban la visión y hacían que los árboles muertos en la distancia parecieran espectros retorcidos vigilándola. No había belleza allí, solo una brutalidad biológica de supervivencia donde todo intentaba comerse a todo. Las raíces estrangulaban la tierra y el lodo parecía tener hambre, chupando sus botas con un sonido obsceno cada vez que intentaba caminar más allá del porche. Elena se preguntaba constantemente qué había visto su esposo en este lugar desolado, buscando en su memoria alguna conversación, algún brillo en sus ojos que explicara por qué había atesorado este pedazo de infierno con tanto fervor, pero solo encontraba el silencio de sus propias dudas. Fue en medio de esa desolación cuando conoció al viejo Tom, una figura que parecía haber brotado directamente del mismo barro que ella intentaba domar. Apareció una tarde sin previo aviso, emergiendo de entre los juncos altos con una escopeta al hombro y la piel curtida hasta parecer cuero viejo, moviéndose con una familiaridad inquietante por el terreno traicionero. No era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos, hundidos en cuencas profundas, la evaluaron con una mezcla de curiosidad y respeto reacio. Había sido el cuidador no oficial y vecino del pantano durante décadas, tolerado por el difunto esposo de Elena, debido a su conocimiento enciclopédico de las mareas y los peligros del lugar. Tom no ofreció condolencias vacías, simplemente dejó un par de pescados frescos en el porche y murmuró que el pantano no perdonaba a los débiles, estableciéndose instantáneamente como su único, aunque áspero, aliado en ese desierto de agua. Tom se convirtió en su guía virgiliano en aquel infierno húmedo, enseñándole las reglas no escritas para no ser tragada por la tierra. Le mostró dónde el suelo era firme y dónde era una trampa mortal, disfrazada de musgo verde, señalando con su dedo nudoso los peligros invisibles que acechaban bajo la superficie tranquila. Su marido pasaba mucho tiempo mirando el centro de la laguna, le dijo un día, escupiendo tabaco al suelo con precisión milimétrica. No cazaba, no pescaba, solo miraba y medía con esos aparatos raros suyos. La gente decía que estaba loco, pero los locos no tienen esa paciencia. Aquellas palabras encendieron una chispa de intriga en Elena, una pequeña validación de que su intuición no era infundada, aunque la evidencia física a su alrededor seguía siendo desalentadora. Solo veía agua sucia, basura flotante y la inmensidad de una tarea imposible para una mujer sola. La rutina de Elena se transformó en un ciclo agotador de mantenimiento inútil, intentando imponer un orden mínimo en el caos natural que la rodeaba. Se pasaba el día reparando cercas que volvían a caerse,
limpiando canaletas que se llenaban de lodo en Mino, horas, y luchando contra la invasión de la vegetación que amenazaba con tragarse la cabaña. Sus manos, antes cuidadas y suaves, se llenaron de callos, cortes y suciedad permanente bajo las uñas. Sus botas de goma, compradas en una tienda de segunda mano, se convirtieron en una extensión de su cuerpo, pesadas y cubiertas de costras de barro seco. Cada noche, al quitarse las botas, sentía que se estaba transformando en algo más duro y menos humano, una criatura del pantano obligada a endurecer su caparazón para no disolverse en la melancolía y el miedo al futuro. La intrusión del mundo exterior llegó una semana después, rompiendo la frágil burbuja de aislamiento que Elena había construido. Un deportivo alemán de color plata metalizado avanzó con dificultad por el camino de tierra, sus neumáticos de perfil bajo patinando ridículamente en el barro hasta detenerse frente a la cabaña ruinosa. Roberto bajó del vehículo impecable, ajustándose las gafas de sol de diseñador y haciendo una mueca de asco al pisar un charco con sus mocasines de ante. La imagen era un contraste violento y casi cómico, la tecnología y la arrogancia urbana invadiendo un espacio primordial y salvaje. Elena salió al porche, limpiándose las manos en un trapo sucio, sintiéndose repentinamente pequeña y avergonzada por su apariencia, pero manteniéndose firme en la entrada de su miserable dominio como una guardiana territorial. Roberto no perdió el tiempo con saludos cordiales. Su presencia era una invasión calculada, diseñada para resaltar la disparidad de poder entre ellos. Paseó la mirada por la cabaña decrépita, el jardín lleno de maleza, y finalmente se detuvo en Elena, negando con la cabeza con una teatralidad exasperante. «Dios mío, Elena, esto es patético, incluso para ti», soltó con un tono que pretendía ser de preocupación familiar, pero destilaba veneno. Papá tenía un sentido del humor retorcido, pero dejarte vivir así es criminal. He venido a sacarte de esta miseria antes de que te contagies de tétanos o te coma un caimán. Su voz resonaba fuera de lugar, entre el canto de las cigarras, una nota discordante de modernidad agresiva que perturbaba la paz tensa del pantano, recordándole a Elena que el mundo real seguía girando y que ella se estaba quedando atrás. La propuesta llegó envuelta en papel de regalo de falsa generosidad. Una oferta de compra por el terreno, una suma irrisoria que apenas cubriría un año de alquiler en un apartamento modesto en la ciudad. «Es un favor, entiéndelo», insistió Roberto, sacando un contrato doblado del bolsillo interior de su chaqueta. «Nadie quiere esto. Es un riesgo ambiental, un pasivo. Mis socios y yo tenemos un proyecto para drenarlo y hacer algo útil, tal vez un vertedero o un campo de tiro. No sé, pero te estoy ofreciendo una salida digna. Firma, toma el dinero y desaparece». La mención de socios y proyectos encendió una alarma en la mente de Elena. Roberto nunca hacía nada por caridad y su prisa por adquirir un terreno, supuestamente inútil, era sospechosa, aunque la lógica le gritaba que aceptara y huyera de allí. Elena miró el cheque que Roberto sostenía entre sus dedos manicurados, una promesa de aire acondicionado, comida caliente y sábanas limpias. Por un segundo, la tentación fue abrumadora. Estaba cansada, sola y asustada, y la idea de rendirse y volver a la civilización era dulce como la miel. Podía escuchar el zumbido de la nevera vacía dentro de la cabaña y sentir el dolor en su espalda baja. ¿Por qué luchar por un agujero de barro? ¿Por qué aferrarse a la memoria de un hombre que la había dejado en esta situación precaria? La duda carcomía su resolución, susurrándole que Roberto tenía razón, que ella no pertenecía allí y que su resistencia era solo un acto de orgullo estúpido que terminaría en desastre. Pero entonces su mirada cayó sobre las botas de goma junto a la puerta.
las mismas que usaba para caminar donde Roberto no se atrevía a pisar, y algo se endureció dentro de ella. Recordó la risa en el funeral, la forma en que la habían tratado como a un mueble viejo. Aceptar ese dinero sería validar cada insulto, cada mirada de desprecio. Sería admitir que su vida y su sacrificio no valían nada. Elena levantó la vista, encontrando los ojos ocultos tras las lentes oscuras de su hijastro. «No está en venta, Roberto», dijo con una voz que le sorprendió por su firmeza. «Ni por ese precio, ni por el doble. Esta tierra es mía, y me quedaré aquí hasta que entienda por qué tu padre me la dejó». La negativa fue un golpe físico para el joven, quien retiró la mano como si el papel hubiera ardido. La máscara de benevolencia de Roberto cayó instantáneamente, revelando la furia fría y calculadora que se escondía debajo. Guardó el cheque con un movimiento brusco y dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal con una amenaza palpable. «Eres una vieja terca y estúpida», siseó, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo, aunque no había nadie más en kilómetros. «Vas a morirte de hambre aquí, Elena. Voy a asegurarme de que nadie te contrate en el pueblo, de que el banco ejecute cualquier deuda que tengas. Te voy a asfixiar hasta que vengas arrastrándote a pedirme que te compre este basurero por la mitad de lo que te acabo de ofrecer». Su amenaza no era una rabieta, era una declaración de guerra económica, prometiendo un asedio lento y doloroso. Roberto regresó a su coche, portazo mediante, y aceleró levantando una nube de polvo y gravilla que envolvió a Elena, dejándola tosiendo pero inmóvil. Mientras las luces traseras rojas desaparecían en la distancia, la soledad volvió a caer sobre el pantano, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era solo aislamiento, era un estado de sitio. Elena sabía que acababa de quemar su único puente de regreso a la seguridad y que ahora estaba atrapada en una apuesta de todo o nada contra un enemigo con recursos ilimitados. El miedo frío le recorrió la espina dorsal, no por los fantasmas del pantano, sino por la crueldad humana que se cernía sobre ella. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en el suelo de madera, rodeada de cajas viejas que contenían las pertenencias de su esposo, buscando desesperadamente algo que le diera sentido a su lucha. Abrió una caja de metal oxidada y encontró un diario antiguo, encuadernado en piel agrietada, lleno de anotaciones meteorológicas, diagramas de niveles de agua y frases crípticas escritas con una caligrafía frenética. «El agua es el velo, la sequía es la verdad», leyó en una página marcada con fecha de hace 20 años. «¿Qué escondiste?», preguntó a la habitación vacía, pasando los dedos por las letras como si pudiera absorber el conocimiento a través del tacto. Necesitaba creer que había un plan, que no era solo la víctima de una broma póstuma. Al día siguiente, el clima comenzó a cambiar de una manera sutil pero inquietante, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la tensión dramática de su vida. El calor, ya opresivo, se intensificó hasta volverse sofocante. El cielo adquirió un tono blanquecino, sin nubes, un domo de acero caliente que atrapaba la radiación solar. Los pájaros dejaron de cantar y el viento cesó por completo, dejando el pantano en un silencio estático y vibrante. Elena notó que el nivel del agua en el poste de medición que Tom había instalado cerca del muelle había bajado 2 centímetros en una sola noche, una anomalía que el viejo caseiro observó con el ceño fruncido y una preocupación silenciosa. El setup estaba completo. Elena estaba aislada, financieramente acorralada y enfrentada a un enemigo poderoso que deseaba su destrucción, armada solo con su intuición y un pedazo de tierra hostil. La vulnerabilidad de su posición era absoluta. Cualquier error, cualquier debilidad significaría su ruina total.
Mientras se limpiaba el sudor de la frente y miraba el horizonte distorsionado por las ondas de calor, no sabía que el verdadero aliado, el agente del cambio que su esposo había predicho, no era una persona, sino el clima mismo. La gran sequía había comenzado y con ella la cuenta regresiva para la revelación que cambiaría su destino para siempre. La primera señal de que el universo conspiraba activamente para expulsarla del pantano no vino de los abogados de Roberto, sino del cielo, en forma de una ola de calor despiadada que los meteorólogos comenzaron a llamar la anomalía del siglo. El sol dejó de ser una fuente de vida para convertirse en un martillo incandescente que golpeaba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, elevando las temperaturas a niveles que desafiaban los registros históricos de la región. Dentro de la cabaña, el aire se volvió irrespirable, denso y cargado de polvo, convirtiendo el espacio en un horno de convección donde la madera crujía bajo la tensión térmica y el metal de los utensilios quemaba al tacto. Elena se encontró viviendo en un estado perpetuo de sofocación, moviéndose con lentitud a través de una atmósfera que parecía gelatina caliente, mientras su escasa provisión de agua embotellada disminuía a un ritmo alarmante, obligándola a racionar cada trago como si fuera un elixir sagrado en medio de un desierto repentino. Con el aumento brutal de la temperatura, la infraestructura precaria de la propiedad comenzó a colapsar sistemáticamente, como si cada tornillo y tubería hubiera decidido rendirse al unísono. La vieja bomba de agua, que extraía líquido turbio pero utilizable del pozo subterráneo, emitió un gemido metálico agónico una mañana antes de morir definitivamente, dejando escapar una columna de humo negro y un olor a goma quemada que persistió durante horas. Elena pasó la mitad del día intentando repararla, con las manos cubiertas de grasa y sudor, golpeando la carcasa oxidada con una llave inglesa en un ataque de frustración impotente, solo para darse cuenta de que el motor estaba fundido más allá de toda salvación. Sin dinero para un reemplazo y sin conocimientos técnicos avanzados, se vio obligada a acarrear cubos desde un arroyo cercano, un trabajo físico agotador que le destrozó la espalda y le recordó dolorosamente que su cuerpo de 55 años no estaba diseñado para la vida de pionera fronteriza que estaba intentando llevar. La falta de agua corriente fue solo el preludio de una serie de catástrofes domésticas que erosionaron su moral día tras día. La nevera, incapaz de luchar contra el calor ambiente, dejó de enfriar, condenando los pocos alimentos perecederos que le quedaban a una putrefacción acelerada. Elena tuvo que tirar leche cortada y verduras mohosas, sintiendo que estaba tirando billetes de banco a la basura. Cada pérdida, un golpe directo a su precaria economía. Se vio reducida a comer conservas enlatadas y galletas secas, una dieta que minaba su energía y nublaba su pensamiento, dejándola vulnerable a los pensamientos oscuros que acechaban en los bordes de su conciencia. La cabaña, que al principio parecía un refugio romántico y estoico, se revelaba ahora como una trampa mortal, una caja de resonancia para su soledad, donde cada pequeña derrota se magnificaba hasta parecer una tragedia insuperable. Para empeorar la situación, el pantano mismo reaccionó al calor extremo con una hostilidad biológica nauseabunda. A medida que el nivel del agua comenzaba a descender milímetro a milímetro por la evaporación, la ciénaga exhalaba un hedor concentrado de azufre, lodo podrido y muerte que se infiltraba en cada rincón de la casa, impregnando la ropa de Elena y haciendo que le lloraran los ojos. Nubes de insectos desconocidos, más agresivos que los mosquitos habituales, emergieron del fango expuesto, atraídos por el sudor y la desesperación, cubriendo sus brazos y cuello de picaduras inflamadas que ardían como fuego.
La belleza salvaje que a veces vislumbraba al atardecer había desaparecido, reemplazada por una fealdad visceral y pestilente. El paisaje se estaba convirtiendo en un cadáver expuesto al sol, y ella era la única testigo obligada a velarlo, sintiendo arcadas cada vez que el viento soplaba en su dirección. La presión externa no tardó en sincronizarse con el desastre natural, llegando en forma de un cartero reacio que dejó un paquete de sobres con membretes oficiales en el buzón torcido al final del camino. Elena abrió las cartas con manos temblorosas, sentada en el porche para aprovechar la escasa luz del atardecer, y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Eran notificaciones de deudas impagas que su marido había ocultado o ignorado en sus últimos meses de delirio. Impuestos sobre la propiedad atrasados, multas municipales por falta de mantenimiento ambiental y facturas de servicios que sumaban una cantidad imposible. Roberto no solo la había dejado con un pantano inútil, sino que, a través de sus conexiones en el ayuntamiento, estaba asegurándose de que la burocracia cayera sobre ella con todo el peso de la ley, acelerando los plazos de cobro para asfixiarla financieramente en tiempo récord. Decidida a no dejarse intimidar sin luchar, Elena condujo su coche recalentado hasta el pueblo más cercano para intentar negociar una prórroga con el banco local y comprar suministros básicos a crédito. Sin embargo, al entrar en la sucursal, el gerente, un hombre que antes saludaba a su marido con reverencias serviles, la recibió con una frialdad profesional que rayaba en la grosería. Le informó, sin mirarla a los ojos, que debido a la incertidumbre sobre la sucesión y la falta de liquidez de sus activos, el banco no podía extenderle ninguna línea de crédito ni aplazar los pagos pendientes. Su hijastro nos ha advertido sobre la precariedad de su situación, señora Elena. No podemos asumir riesgos, dijo él, cerrando la carpeta sobre su escritorio. La influencia de Roberto había llegado antes que ella, envenenando cualquier pozo de ayuda posible y marcándola como una paria financiera en la comunidad que una vez la respetó. La humillación continuó en el almacén general, donde su tarjeta de débito fue rechazada al intentar pagar un saco de arroz, bidones de agua y velas. La cajera, una chica joven que masticaba chicle con indiferencia, anunció el saldo insuficiente en voz alta, provocando que los otros clientes en la fila murmuraran y miraran con lástima o desdén a la viuda loca del pantano. Elena tuvo que dejar la mitad de los productos en el mostrador, saliendo de la tienda con las mejillas ardiendo y el orgullo hecho jirones, llevando solo lo indispensable para sobrevivir un par de días más. Mientras cargaba las escasas bolsas en su coche, sintió la mirada de la gente clavada en su espalda, juzgándola, reduciéndola a una anécdota de caída en desgracia, y por primera vez sintió el deseo agudo de huir, de abandonar todo y desaparecer, dándole a Roberto la victoria que tanto deseaba. El viaje de regreso fue un calvario silencioso, con el motor del coche tosiendo y la aguja de la temperatura rozando la zona roja, amenazando con dejarla tirada en medio de la nada bajo el sol abrasador. Al llegar a la entrada de su propiedad, Elena detuvo el vehículo y golpeó el volante con los puños, gritando hasta que le dolió la garganta, liberando una fracción de la rabia acumulada. Se sentía acorralada por todos los flancos. La naturaleza intentaba matarla de calor. La sociedad la rechazaba por pobre y su familia política la cazaba por deporte. Miró hacia el pantano esperando encontrar consuelo en su soledad, pero solo vio la superficie del agua más baja que cuando se fue, revelando bancos de lodo negro que parecían llagas en la piel de la tierra, feos y amenazantes. Esa noche, el insomnio se apoderó de ella, alimentado por el calor sofocante que no remitía ni siquiera en la oscuridad.
Elena encendió una vela, ahorrando la batería de su linterna, y volvió a abrir el diario de su esposo, buscando desesperadamente una explicación, una pista, algo que justificara este sufrimiento. Leyó las entradas una y otra vez, pero las palabras parecían cada vez más las divagaciones de una mente enferma. Referencias a la geometría del fondo, el peso del silencio y la paciencia del hierro. La duda comenzó a carcomer su fe. ¿Y si Roberto tenía razón? ¿Y si ella estaba sacrificando su vida defendiendo la fantasía de un hombre senil que simplemente había perdido la razón? La posibilidad de que no hubiera ningún secreto, ningún tesoro, solo barro y deudas, la aterrorizó más que la pobreza misma. A la mañana, la realidad del cambio climático local se hizo ineludible y aterradora. Al salir al porche con su café aguado, Elena notó que el paisaje había cambiado drásticamente durante la noche. El agua se había retirado varios metros de la orilla habitual, dejando al descubierto una franja ancha de cieno agrietado y raíces retorcidas que nunca antes habían visto la luz del sol. El muelle de madera, donde solía amarrar el pequeño bote de remos, ahora colgaba inútilmente sobre el barro seco, dejando la embarcación varada como una ballena muerta. La seca del siglo no era una exageración de las noticias, era un evento bíblico que estaba drenando su herencia a una velocidad imposible, transformando su pantano en un desierto de fango traicionero que hacía imposible la navegación y peligrosísimo el tránsito a pie. Mientras observaba atónita la transformación geológica, un zumbido agudo y mecánico rompió el silencio de la naturaleza, un sonido que no pertenecía a ningún insecto. Elena alzó la vista y vio un dron de alta gama flotando estáticamente a unos 30 metros sobre su cabeza, su lente de cámara parpadeando con una luz roja maliciosa, observándola como un ojo que todo lo ve. Roberto no necesitaba estar físicamente presente para acosarla. Estaba utilizando tecnología para vigilar su decadencia, monitoreando el estado del terreno y esperando el momento exacto de su colapso. Elena sintió una violación profunda de su privacidad, una sensación de desnudez ante el enemigo, que la hizo correr dentro de la cabaña para buscar algo, cualquier cosa, para defenderse, aunque sabía que era inútil. Salió con una escoba, un gesto ridículo y patético contra la tecnología moderna, y la agitó hacia el cielo gritando insultos que se perdieron en el viento caliente. El dron simplemente se elevó unos metros más, fuera de su alcance, y continuó su vigilancia impasible, zumbando con una burla electrónica antes de girar y alejarse hacia la carretera, llevándose imágenes de su miseria para el disfrute de su hijastro. Elena dejó caer la escoba, jadeando por el esfuerzo y el calor, sintiéndose más pequeña y vulnerable que nunca. La tecnología, el dinero y la ley estaban del lado de Roberto. Ella solo tenía un pantano que se estaba secando y un diario incomprensible. La disparidad de fuerzas era abrumadora y la sensación de que estaba luchando una batalla perdida se instaló en su pecho como una piedra pesada. Decidida a entender qué estaba pasando con el agua, Elena se calzó sus botas de goma y se aventuró hacia la nueva orilla, caminando con dificultad sobre el barro expuesto que tenía la consistencia de pegamento industrial. A cada paso, el lodo intentaba succionar sus botas, haciendo que el avance fuera lento y agotador. Un ejercicio de resistencia física que ponía a prueba sus músculos doloridos. El olor era insoportable, una mezcla de pescado muerto y vegetación podrida que la hacía respirar por la boca, pero necesitaba ver de cerca cuánto había bajado el nivel. Fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud del problema. No era solo que el agua bajara, era que el lodo se estaba compactando, creando una barrera física que la aislaba del centro del pantano, el lugar que su marido tanto observaba.
En un momento de descuido, pisó una zona de arena movediza de lodo blando y se hundió hasta las rodillas en cuestión de segundos, perdiendo el equilibrio y cayendo de bruces sobre la superficie limosa. El pánico la golpeó instantáneamente cuando intentó levantarse y sintió que el barro la sujetaba con la fuerza de 1000 manos frías, impidiéndole mover las piernas. ¡Ayuda!, gritó instintivamente, aunque sabía que nadie la escucharía. Luchó frenéticamente, jadeando y manchándose de pies a cabeza con la sustancia negra y fétida, sintiendo el terror primal de ser tragada por la tierra. Durante un minuto eterno, fue una lucha a muerte entre su voluntad de vivir y la física del pantano, una batalla sucia y silenciosa bajo el sol inclemente. Finalmente, logró agarrarse a una raíz expuesta de un ciprés muerto y con un esfuerzo sobrehumano que le hizo ver puntos negros en su visión, se arrastró fuera de la trampa de lodo, perdiendo una de sus botas en el proceso. Quedó tendida en la orilla más firme, cubierta de inmundicia, temblando incontrolablemente y llorando de pura impotencia y agotamiento. Estaba sola, sucia, atrapada en un entorno que intentaba matarla, vigilada por drones y al borde de la quiebra. La imagen de dignidad que había intentado mantener frente a los abogados se había disuelto en el barro. Ahora era simplemente una mujer desesperada, aferrada a una raíz podrida. El viejo Tom apareció a su lado casi sin hacer ruido, mirándola desde arriba con su expresión inescrutable, apoyado en su bastón. No la ayudó a levantarse, respetando su espacio, pero su voz sonó grave y cargada de una preocupación genuina que nunca había mostrado antes. «El agua se va demasiado rápido, señora Helena. Esto no es natural», murmuró, mirando hacia el horizonte distorsionado por el calor. «El fondo del pantano tiene cosas que deberían permanecer ocultas. Cuando el agua se va, los demonios salen». Sus palabras, lejos de consolarla, añadieron una capa de superstición y miedo al terror tangible que ya sentía. Tom sabía algo sobre la historia de ese lugar que su marido también sabía, pero hablaba en acertijos, igual que el diario. Helena se levantó, cojeando con un solo pie calzado, y miró hacia la extensión de lodo que brillaba siniestramente bajo el sol. La complicación ya no era solo sobrevivir a Roberto o pagar las facturas. La tierra misma estaba cambiando las reglas del juego. La sequía estaba revelando un paisaje alienígena y peligroso, y si quería llegar al centro del misterio, tendría que atravesar ese infierno de barro que casi la había devorado. La duda se transformó en una certeza aterradora. El problema era mucho mayor de lo que pensaba. No se trataba de proteger una propiedad, se trataba de enfrentarse a lo que emergía del abismo cuando el agua desaparecía. Y por primera vez, Helena temió que lo que encontraría no fuera un tesoro, sino una tumba. Estoy escribiendo el bloque 4, escalada progresiva. Bloque 4, escalada progresiva. La limpieza posterior a su caída en el lodo fue un ritual de humillación privada que Helena realizó con la precisión mecánica de un autómata. Utilizando una esponja húmeda y el agua racionada de un bidón, se frotó la piel hasta dejarla enrojecida, intentando eliminar no solo la suciedad física, sino la sensación de derrota que se le había adherido a los poros. El barro del pantano tenía una cualidad aceitosa y persistente, un olor antiguo a descomposición que se negaba a abandonar su cuerpo, como si la tierra la hubiera marcado como suya. Cada pasada de la esponja era un recordatorio de su vulnerabilidad, de lo cerca que había estado de ser tragada por la herencia que tanto defendía. Al mirarse en el espejo manchado del baño, vio a una mujer, envejecida por el estrés, con ojeras profundas y el cabello apelmazado, pero en sus ojos había un brillo nuevo, una dureza fría forjada en el pánico de la asfixia. Ya no era solo una viuda triste,
Era una sobreviviente que había mirado al abismo y había logrado salir arrastrándose, y esa pequeña victoria encendió una brasa de resistencia en su interior. El calor no dio tregua en los días siguientes. Al contrario, se intensificó hasta convertir el valle en un horno a presión donde la vida se aferraba a la existencia por pura obstinación. Las noticias en la radio, a pilas, su único vínculo con el mundo exterior, hablaban de una emergencia hídrica sin precedentes, con embalses en mínimos históricos y cosechas perdidas en toda la región. Lo que para el resto del país era una catástrofe ecológica y económica, para el pantano de Helena actuaba como una revelación geológica acelerada. El agua, que durante décadas había sido un manto protector y opaco, se evaporaba a un ritmo vertiginoso, retrocediendo metros cada día y exponiendo la topografía oculta del fondo. Donde antes había una superficie lisa y engañosa, ahora surgían montículos de tierra gris, troncos petrificados y desechos industriales arrojados hacía medio siglo, transformando el paisaje en un cementerio de secretos que salían a la luz bajo el sol implacable. Helena pasó horas observando este proceso desde la seguridad relativa del porche, armada con los prismáticos de su marido, notando cómo la geografía del lugar cambiaba casi en tiempo real. La retirada del agua no era uniforme. Había zonas que permanecían húmedas y peligrosas, mientras que otras se secaban formando costras duras y agrietadas que parecían un mapa de piel de elefante. Comenzó a dibujar un mapa rudimentario en el reverso de una factura impagada, marcando las áreas seguras y los peligros, tratando de imponer lógica al caos. Fue entonces cuando notó un patrón extraño en la disposición de los bancos de lodo que emergían. No parecían aleatorios, sino que formaban líneas concéntricas alrededor de un punto central que todavía permanecía sumergido, como si el fondo del pantano hubiera sido esculpido artificialmente para dirigir el agua hacia un desagüe específico o para ocultar algo en su punto más profundo. La presión de Roberto escaló de la vigilancia pasiva a la agresión activa, utilizando la burocracia como un arma de asedio para desgastar la cordura de Helena. Una mañana, un vehículo oficial del Departamento de Salud del condado se detuvo en la entrada, y un inspector con cara de pocos amigos le entregó una citación por riesgo sanitario grave. Según la denuncia anónima, que llevaba la firma invisible de su hijastro, el olor del pantano secándose constituía una amenaza para la salud pública y atraía plagas peligrosas. Le dieron un plazo de 30 días para remediar la situación o enfrentar multas que superarían el valor de la tierra misma, con la amenaza implícita de una expropiación forzosa para saneamiento. Helena sostuvo el papel con manos temblorosas, leyendo la jerga legal diseñada para intimidar, y comprendió que Roberto no quería simplemente comprar la tierra, quería destruirla a ella como castigo por su desafío, utilizando cada resquicio de la ley para aplastarla. Esa noche, la soledad se sintió más pesada que nunca, una manta de plomo que amenazaba con asfixiar su voluntad de lucha. Helena se sentó en el suelo, rodeada de las sombras largas que proyectaba la vela, y tomó entre sus manos una fotografía vieja de su esposo, una imagen borrosa de tiempos mejores donde él sonreía con esa expresión enigmática que tanto la exasperaba y enamoraba. «Me dejaste un rompecabezas rodeado de tiburones», le susurró a la foto, sintiendo una lágrima solitaria rodar por su mejilla sucia. Se sentía pequeña frente a la maquinaria del mundo, una mujer insignificante luchando por un pedazo de lodo que todos despreciaban, aferrada a una promesa de amor que parecía cada vez más una locura compartida. En ese momento de silencio y duda, el narrador parece detenerse para mirar directamente a los ojos de quien escucha esta historia, rompiendo la barrera del tiempo y el espacio. Tal vez
tú también guardas en tu vida algo que el resto del mundo considera basura o una pérdida de tiempo, pero que tu instinto protege con ferocidad porque sabes que ahí reside tu verdadero valor. Si alguna vez has tenido que defender un sueño o una memoria contra la lógica aplastante de los demás, sintiéndote solo pero incapaz de rendirte, entonces entiendes perfectamente el peso que Elena cargaba en su corazón esa noche oscura. Con el espíritu renovado por esa conexión íntima con su propia terquedad, Elena volvió a abrir el diario de su esposo, esta vez no buscando palabras, sino números. Había ignorado las páginas finales, llenas de tablas de mareas y cálculos de volumen, pensando que eran irrelevantes, pero ahora, con el mapa del pantano secándose en su mente, los datos cobraban un sentido nuevo y electrizante. Las anotaciones coincidían perfectamente con los niveles de descenso del agua que ella estaba presenciando. Su marido había calculado años atrás exactamente cómo se comportaría el terreno en caso de una sequía extrema. Había una columna marcada como zona cero, con una profundidad específica resaltada en rojo. -3 metros, el umbral de la verdad. Elena corrió hacia la ventana y miró el poste de medición en el muelle seco. El nivel estaba rozando la marca de 1900, los 2,5 metros bajo lo normal. Faltaba poco, muy poco, para que se alcanzara la cota que él había predicho como crítica. A la mañana siguiente, el viejo Tom llegó con una solución ingeniosa para el problema de la movilidad en el barro, demostrando que la experiencia valía más que la tecnología. Traía consigo 2 pares de tablas anchas de madera, toscamente cortadas y equipadas con correas de cuerda vieja, una versión casera de raquetas de nieve adaptadas para el fango. Si quieres caminar sobre el pudín, tienes que ser ligera como un insecto, gruñó mientras le enseñaba a atarse los artilugios a las botas. Elena se sintió ridícula al principio, caminando con pasos torpes y abiertos como un pato, pero pronto descubrió que las tablas distribuían su peso lo suficiente para evitar que se hundiera en la costra traicionera. Juntos, la viuda y el ermitaño comenzaron su primera expedición seria hacia el corazón del pantano, moviéndose lentamente bajo el sol abrasador como 2 exploradores en un planeta alienígena. El paisaje de cerca era aún más desolador y fascinante. Esqueletos de peces, neumáticos viejos y restos de muebles que alguien había tirado años atrás formaban un collage grotesco de la historia humana del lugar. El calor hacía que el aire vibrara, creando espejismos que hacían bailar el horizonte, pero Elena mantuvo la vista fija en el suelo, buscando cualquier anomalía que no encajara con la basura habitual. El olor era tan intenso que podía saborearlo, un gusto metálico y amargo en el fondo de la garganta, pero la adrenalina de la búsqueda actuaba como un anestésico contra el asco. Tom caminaba delante, probando la firmeza del terreno con su bastón, guiándola a través de un laberinto invisible de peligros, murmurando advertencias sobre bolsas de gas metano y pozos ocultos. Fue a mitad de camino hacia el centro cuando encontraron la primera pista tangible de que el pantano ocultaba una estructura deliberada. Sobresaliendo apenas unos centímetros del lodo gris, Elena vio una punta de metal oxidado que tenía una forma demasiado regular para ser chatarra accidental. Al acercarse y limpiar el fango con sus dedos enguantados, descubrió que era la parte superior de un poste de señalización antiguo, enterrado profundamente y anclado con cemento. No era basura flotante, era un marcador geodésico fijo. Al limpiar la placa adherida, pudo leer una serie de números y letras troqueladas que coincidían exactamente con una de las entradas del diario. Eje Norte 4. Su marido no solo había estudiado el pantano, lo había cartografiado con precisión militar, utilizando marcadores sumergidos que solo serían visibles cuando el agua desapareciera.
La emoción del hallazgo fue interrumpida bruscamente por el sonido de un motor pesado rugiendo desde la carretera principal. Elena y Tom se giraron para ver un camión de la compañía eléctrica estacionándose junto a la puerta de entrada, seguido por el inconfundible coche deportivo de 1900. Roberto. Dos operarios bajaron del camión y comenzaron a manipular el transformador en el poste de luz que alimentaba la cabaña. Antes de que Elena pudiera siquiera reaccionar o gritar, las luces del porche se apagaron y el zumbido distante de la nevera cesó. Roberto había cumplido su amenaza de asfixia. Había ordenado el corte del suministro eléctrico, alegando seguridad de la instalación o falta de pago, dejándola sin luz, sin refrigeración y, lo más crítico, sin la posibilidad de cargar su teléfono o usar herramientas eléctricas. Desde la distancia vio a su hijastro apoyado en su coche, observándola a través de sus gafas de sol, una figura diminuta pero poderosa que controlaba los interruptores de su vida. La oscuridad de esa noche fue absoluta, rota solo por la luz de la luna llena que se reflejaba en el lodo húmedo como un espejo negro. El calor dentro de la cabaña se volvió infernal sin el ventilador, obligando a Elena a dormir en el porche, con la escopeta de Tom a su lado. Por primera vez, la guerra había dejado de ser burocrática para volverse física y territorial. Roberto estaba cerrando el cerco, quitándole los recursos básicos uno a uno, intentando forzar su rendición por agotamiento. Pero cada acto de crueldad tenía el efecto opuesto en Elena. En lugar de quebrarla, solidificaba su odio y su determinación. Ahora sabía que había marcadores ocultos en el barro, sabía que su marido tenía un plan y sabía que Roberto tenía miedo, porque un hombre seguro de su victoria no necesita cortar la luz a una viuda. Al tercer día de la expedición, con el nivel del agua alcanzando finalmente la marca crítica de -3 metros, la naturaleza reveló su secreto más impactante hasta el momento. Elena y Tom habían llegado más lejos que nunca, acercándose al centro geométrico del pantano, una zona que siempre había estado cubierta por las aguas más profundas. Allí, en medio de una depresión del terreno que ahora parecía un cráter de barro seco, algo enorme comenzaba a romper la superficie. No era un tronco ni una roca, era una superficie plana, vasta y metálica, cubierta de algas secas y óxido, pero inconfundiblemente artificial. El sol de mediodía golpeó el objeto y por un segundo Elena creyó ver un destello bajo la capa de suciedad, un reflejo que no pertenecía al mundo natural. El corazón de Elena comenzó a latir con una violencia dolorosa contra sus costillas. Se dejó caer de rodillas sobre sus tablas de madera, ignorando el calor que irradiaba el metal, y comenzó a raspar frenéticamente la capa de lodo con una paleta de jardinería. El sonido fue lo que la detuvo, un clang sólido, profundo y resonante, el sonido de acero grueso y hueco. No era un simple coche tirado. La curvatura y los remaches que empezaban a aparecer sugerían algo mucho más grande, más pesado y blindado. Tom, que había permanecido en silencio, soltó un silbido bajo y largo. «Eso no llegó ahí flotando, señora», murmuró, mirando la estructura que emergía de una bestia prehistórica de hierro. «Alguien se tomó muchas molestias para hundir esto aquí». La tensión se disparó cuando el viento trajo el sonido de voces desde el límite de la propiedad. Roberto no estaba solo esta vez. Había traído gente, hombres con trajes y equipos de topografía que señalaban hacia el pantano, discutiendo y gesticulando. Habían visto algo. Tal vez el brillo del metal, tal vez la forma antinatural que emergía del centro. La ventaja del secreto se estaba evaporando tan rápido como el agua. Elena comprendió con terror que ya no tenía semanas ni días, tenía horas. Si Roberto veía lo que ella estaba tocando, invadiría la propiedad con una orden judicial o con bulldozers antes del anochecer. El dilema interno de Elena alcanzó su punto de ebullición.
Estaba agotada, deshidratada y aterrorizada, pero sus manos descansaban sobre la prueba física de que su marido no estaba loco. Debajo de sus palmas había una estructura hecha por el hombre, oculta, deliberadamente en el lugar más inaccesible de la región. ¿Qué había dentro? ¿Oro? ¿Documentos? ¿O algo ilegal que la enviaría a la cárcel? La duda la paralizó por un instante, pero la imagen de la sonrisa arrogante de Roberto actuó como combustible. Tenía que abrir esa cosa, costara lo que costara, antes de que los buitres descendieran. Volvió a consultar el diario, buscando desesperadamente cómo entrar. Las páginas finales eran un caos de diagramas mecánicos, dibujos de cerraduras y combinaciones químicas. La entrada está en la branquia, decía una nota al margen junto a un dibujo de lo que parecía una aleta de tiburón o una ventilación lateral. Elena miró la estructura metálica, tratando de orientarse en esa masa informe de óxido y barro. Si eso era un vehículo, estaba volcado o enterrado en un ángulo extraño. Necesitaba excavar, necesitaba herramientas pesadas y necesitaba hacerlo en silencio, bajo la nariz de un enemigo que la observaba con binoculares desde la colina. La escalada había llegado a su punto de no retorno. El conflicto ya no era sobre quién se quedaba con la tierra, sino sobre quién llegaba primero al tesoro enterrado. Elena miró a Tom, y en los ojos del viejo vio el reflejo de su propia fiebre, la fiebre del oro, la curiosidad mortal que ha impulsado a los hombres a la locura. Necesitamos palas, Tom, y necesitamos hacerlo esta noche sin luz, ordenó ella. Su voz, transformada en acero. La viuda había muerto. Había nacido la cazadora de tesoros. Pero el pantano tenía una última sorpresa para ese bloque de tiempo. Mientras se preparaban para regresar y planear la excavación nocturna, el suelo bajo una de las tablas de Elena cedió repentinamente, no por el barro blando, sino por un hueco vacío debajo. Su pierna se hundió en una cavidad y al sacarla, un objeto se enganchó en su bota y salió a la superficie. Era una matrícula antigua, de metal pesado, corroída pero legible. La fecha troquelada era de hace 50 años, y el escudo, grabado en ella, no era de un coche particular, era el emblema de una entidad gubernamental desaparecida, famosa por transportar reservas federales. Elena sostuvo la placa, sintiendo el peso de la historia y el peligro. No era solo dinero, era historia robada, y Roberto estaba a punto de derribar la puerta. El micro cliffhanger final llegó con el sonido de una sirena de policía acercándose por la carretera. Roberto no estaba esperando a los topógrafos. Había llamado a las autoridades. Elena se quedó paralizada en medio del pantano, con la prueba del delito en una mano y la pala en la otra, expuesta en la llanura de barro como un blanco perfecto. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora comenzaba la carrera bruta y desesperada. «Escóndelo todo, Tom», siseó ella, cubriendo frenéticamente el metal expuesto con barro fresco. «Si encuentran esto ahora, lo perdemos todo». La sirena se detuvo en la entrada. Alguien golpeó la puerta de la cerca con violencia. «¡Policía! ¡Abran en nombre de la ley!». Elena miró hacia la cabaña vacía y luego hacia el tesoro semienterrado. Tenía que tomar una decisión imposible: enfrentar a la policía y distraerlos, o quedarse y proteger el hallazgo. La escalada había terminado. La guerra total había comenzado. El enfrentamiento en la puerta de la propiedad fue un teatro de crueldad burocrática iluminado por las luces estroboscópicas de las patrullas policiales. Elena, cubierta de barro hasta las cejas y temblando por una mezcla de adrenalina y agotamiento, se mantuvo firme ante los oficiales, bloqueando el paso con su propio cuerpo frágil, pero decidido. Roberto, impecable en su traje de lino, actuaba el papel del hijastro preocupado a la perfección, explicando a los agentes con voz suave y condescendiente que su madrastra sufría de delirios seniles y que sus excavaciones ilegales
representaban un peligro inminente para ella misma y el ecosistema local. Los policías, cansados y sudorosos por el calor nocturno, miraban con desconfianza a la mujer que parecía una espectra salida del pantano, debatiéndose entre la lástima y la obligación de cumplir la ley. Sin embargo, la falta de una orden judicial específica para entrar en una propiedad privada fue la única carta que salvó a Elena en ese instante. El sargento a cargo, un hombre local que recordaba vagamente la bondad del difunto esposo de Elena, le concedió un plazo de 12 horas hasta el amanecer para presentar los permisos de obra o desalojar el área por razones de seguridad sanitaria, dándole un respiro temporal pero mortalmente breve. Cuando las luces rojas y azules de las patrullas se desvanecieron en la carretera, dejando tras de sí una nube de polvo y silencio, Elena sintió que sus piernas cedían. Roberto, antes de irse, le había susurrado una última amenaza venenosa, prometiendo regresar con maquinaria pesada y abogados al primer rayo de sol para limpiar este desastre y enviarla a un asilo estatal. La cuenta regresiva había dejado de ser una metáfora para convertirse en una realidad cronometrada. Tenía menos de una noche para desenterrar la verdad completa o perderlo todo para siempre. No había tiempo para descansar, comer o llorar. Elena miró hacia la oscuridad insondable del pantano seco, donde el viejo Tom la esperaba oculto entre las sombras de los cipreses muertos, y supo que esa noche marcaría la diferencia entre ser una víctima olvidada o la dueña de su destino. Se ajustó las botas, tomó una linterna de alta potencia que había guardado para emergencias y regresó al barro, moviéndose con la urgencia de un soldado que cruza territorio enemigo. El regreso al cráter central fue una pesadilla física, navegando a través de la oscuridad densa donde cada sonido del pantano parecía amplificado. El crujido de la madera seca, el siseo del gas escapando de las grietas y el latido ensordecedor de su propio corazón. Al llegar al lugar donde yacía la estructura metálica, Elena y Tom no intercambiaron palabras. La gravedad del momento hacía innecesario el lenguaje. Comenzaron a cavar con una furia silenciosa, utilizando palas, barras de hierro y sus propias manos, retirando capas de sedimento compactado que olían a siglos de estancamiento. El calor de la noche era sofocante, pegando la ropa a sus cuerpos, pero el brillo opaco del metal que iba emergiendo actuaba como un imán hipnótico. A medida que retiraban el lodo, la forma amorfa comenzaba a definir sus contornos. No era un simple contenedor, sino la carrocería blindada y remachada de un vehículo pesado, una bestia de acero diseñada para resistir balas y explosiones, que ahora yacía dormida en su tumba de fango. Con cada palada de tierra removida, Elena sentía que estaba excavando no solo en el suelo, sino en la historia oculta de su propia vida, retirando las capas de mentiras y omisiones que habían definido su matrimonio. Se preguntó cuántas veces su esposo se había parado en la orilla, mirando este punto exacto, sabiendo lo que descansaba bajo el agua mientras el mundo lo llamaba loco. Tal vez tú también has sentido alguna vez esa certeza solitaria, esa convicción profunda de que guardas algo valioso dentro de ti o en tu vida, algo que los demás desprecian porque no pueden verlo, y sabes lo difícil que es mantener la fe cuando todo el entorno te dice que te rindas. Si es así, entonces entiendes el fuego que ardía en las manos de Elena mientras limpiaba el barro de aquel acero olvidado. Esa conexión con la verdad invisible era lo único que la mantenía de pie, la esperanza desafiante de que su instinto no la había traicionado. Finalmente, después de horas de trabajo agotador que dejaron sus músculos ardiendo, lograron despejar la parte lateral del vehículo.
Elena pasó el trapo por la superficie metálica y al enfocar la luz de la linterna, el haz iluminó un logotipo descolorido pero legible pintado sobre la puerta blindada. Seguridad Federal. Transporte de valores. 1934. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo incrédulo. No era una leyenda urbana, era el famoso camión fantasma, un transporte blindado que había desaparecido durante una tormenta histórica hacía casi un siglo, supuestamente cargado con reservas de oro y bonos del Estado, y que nunca había sido encontrado a pesar de las décadas de búsqueda. Su esposo no había comprado un pantano, había comprado la caja fuerte más grande y segura del mundo, sabiendo exactamente dónde había caído el vehículo y esperando pacientemente a que la naturaleza le diera la llave para abrirlo. El descubrimiento cambió la atmósfera instantáneamente. El miedo se transformó en una euforia eléctrica y peligrosa. Ya no eran dos personas limpiando basura, eran los custodios del secreto más caro de la región. Pero el vehículo estaba herméticamente cerrado, sus puertas selladas por el óxido y la presión del agua durante décadas. Tom, con la pragmática sabiduría de quien ha vivido reparando lo irreparable, sacó de su mochila una palanca de acero reforzado y un mazo pesado. «Las bisagras están corroídas, señora», susurró, evaluando la estructura con ojo clínico. «Si golpeamos en el punto justo, el óxido trabajará a nuestro favor, pero hará ruido, mucho ruido». Elena asintió, sabiendo que el sonido podría alertar a cualquiera que estuviera vigilando desde la carretera, pero no había opción. Era el momento de la verdad. El primer golpe del mazo contra el metal resonó en la noche como un disparo de cañón, un sonido hueco y brutal que pareció detener un tiempo en el pantano. Elena y Tom se congelaron, esperando ver luces o escuchar gritos, pero solo el silencio de la ciénaga respondió. Continuaron trabajando, alternando golpes rítmicos y precisos sobre los pernos de las bisagras traseras, luchando contra la resistencia del acero antiguo. Cada impacto enviaba vibraciones dolorosas a través de sus brazos, pero poco a poco el metal comenzó a ceder, soltando escamas de óxido rojo como sangre seca, con un chirrido agónico de metal contra metal que les puso los dientes de punta. La puerta trasera del blindado se desencajó unos centímetros, exhalando un soplo de aire viciado y frío que había estado atrapado allí desde antes de que Elena naciera. Elena acercó la linterna a la rendija abierta, con el corazón golpeándole la garganta, preparándose para la decepción. Podía estar vacío, podía haber sido saqueado antes de hundirse, o el contenido podría haberse podrido. Pero lo que el haz de luz reveló la dejó sin aliento. El interior del camión estaba sorprendentemente seco y preservado, sellado herméticamente contra el agua del pantano. Vio filas de cajas de madera reforzada con sellos de lacre que, aunque quebradizos, seguían intactos. Y en el suelo, donde una de las cajas se había roto por el impacto de la caída original, vio el brillo inconfundible, denso y mantecoso que no se oxida, no se corrompe y no pierde valor. Barras de oro. No eran pirita ni engaños. Era oro puro, apilado en la oscuridad, esperando. La magnitud de la riqueza que tenía frente a ella era incomprensible, casi obscena. No se trataba de unos pocos miles de dólares para pagar deudas. Había millones, tal vez decenas de millones en valor actual, durmiendo en el barro. Elena se tambaleó hacia atrás, mareada por la revelación. En un segundo había pasado de ser la viuda en bancarrota a, posiblemente, la mujer más rica del estado. Pero junto con la riqueza llegó un terror nuevo y absoluto. Si Roberto sabía lo que había ahí, no intentaría comprar la tierra, la mataría. La codicia de su hijastro no tendría límites frente a una fortuna de este calibre. El tesoro no era una salvación automática. Era una sentencia de muerte si no lo manejaba con una estrategia perfecta.
Dentro del camión, sobre una de las cajas, Elena vio algo que brillaba más que el oro para sus ojos llorosos. Un tubo de plástico hermético, de manufactura moderna, pegado con cinta adhesiva industrial a la pared interior. Lo reconoció inmediatamente. Era uno de los contenedores que su esposo usaba para sus mapas. Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo los papeles de su interior. Era un testamento suplementario, escrito a mano, y una carta dirigida a ella. Para Elena, mi amor. Sabía que no me creerías si te lo contara, y sabía que ellos te lo quitarían si lo supieran. El pantano es el banco, la sequía es la llave. Úsalo para comprar tu libertad. Eres más fuerte de lo que crees. El hombre no estaba loco. Había jugado una partida de ajedrez a largo plazo contra su propia familia y había convertido a Elena en su reina en el último movimiento. Las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel, mezclándose con la suciedad de su rostro. La validación emocional fue un tsunami que borró años de dudas y humillaciones. Su esposo la había amado lo suficiente como para asegurarle un futuro de reina, pero había confiado en su inteligencia para reclamarlo. «No voy a vender», susurró, y su voz ya no tenía miedo, solo una frialdad calculadora. «No voy a dejar que se lleven ni un gramo». Guardó la carta en su pecho, cerca de su corazón, y miró el oro con ojos nuevos. Ya no era dinero, era munición. Cada barra era una bala en la guerra contra Roberto y contra todos los que la habían despreciado. Tomó una de las barras de oro, sintiendo su peso absurdo y reconfortante, y la metió en su mochila junto con los documentos. «Cierra esto, Tom», ordenó, con una autoridad que sorprendió al viejo. «Cúbrelo todo, que parezca que nunca estuvimos aquí. Mañana van a venir con todo lo que tienen y nosotros vamos a estar listos». El viejo asintió, sonriendo por primera vez, con una mueca torcida de respeto, reconociendo en ella el mismo fuego que había visto en el difunto. Volvieron a colocar la puerta en su lugar, cubrieron el metal con capas de barro y ramas secas, borrando meticulosamente sus huellas mientras retrocedían, devolviendo el secreto a la oscuridad del pantano. Cuando regresaron a la cabaña, el cielo comenzaba a clarear con los tonos grises del amanecer. Elena escondió la barra de oro debajo de las tablas sueltas del suelo, bajo su cama, y se sentó en el porche con la escopeta de Tom sobre las rodillas, esperando. Estaba sucia, exhausta y rodeada de enemigos, pero por primera vez en meses tenía el control. La virada había ocurrido, la víctima había desaparecido en el lodo y había emergido una estratega millonaria. Escuchó el ruido lejano de motores pesados acercándose por la carretera principal. Bulldozers, camiones, la invasión final de Roberto. Elena cargó el arma con un movimiento seco y metálico. La carrera contra el tiempo había comenzado, pero ahora ella sabía exactamente cuál era el premio. Estoy escribiendo el bloque 6. Corrida contra o tiempo. Bloque 6. Corrida contra el tiempo. El amanecer no trajo la luz redentora que Elena esperaba, sino una invasión acústica y mecánica que hizo temblar los cimientos mismos de la cabaña. El estruendo de motores diésel de alto tonelaje rompió la quietud de la mañana mucho antes de que el sol lograra disipar la bruma gris que flotaba sobre el pantano, anunciando la llegada del enemigo con una brutalidad que no dejaba lugar a interpretaciones diplomáticas. Elena, que había permanecido en vigilia con la escopeta sobre el regazo y los ojos enrojecidos por la falta de sueño, se puso de pie lentamente, sintiendo cómo la adrenalina inyectaba una energía fría en sus venas cansadas. Desde el porche, vio cómo una columna de polvo se elevaba en la entrada de la propiedad, una nube ocre que avanzaba inexorablemente hacia ella, ocultando tras su velo a los monstruos de acero que Roberto había convocado para borrarla del mapa. No era una visita legal,
Era un asedio militarizado financiado por la impaciencia y la codicia desmedida. La primera línea de defensa, la vieja cerca de madera podrida que delimitaba legalmente su territorio, cayó en cuestión de segundos, aplastada como si fuera papel por la pala inmensa de una excavadora amarilla que ni siquiera redujo la velocidad. El sonido de la madera astillándose fue un grito agónico que resonó en el pecho de Elena, simbolizando la violación final de su privacidad y sus derechos. Detrás de la primera máquina entraron 2 camiones de volteo y una camioneta negra de vidrios polarizados, formando un convoy de destrucción que maniobraba con arrogancia sobre el camino de tierra, ignorando los baches y la vegetación. La fuerza de saneamiento que Roberto había prometido era, en realidad, un equipo de demolición contratado para destripar la tierra bajo la excusa de limpiar un peligro sanitario, con la orden implícita de no dejar piedra sobre piedra hasta encontrar lo que fuera que la viuda estuviera escondiendo. Roberto descendió de la camioneta negra antes de que el polvo se asentara, vestido no con su traje habitual, sino con ropa de campo de marca inmaculada, proyectando la imagen de un general moderno supervisando el campo de batalla. Llevaba un casco de obra blanco bajo el brazo y caminaba con una determinación furiosa, ladrando órdenes a los operarios a través de un walkie-talkie, señalando hacia la cabaña y hacia la extensión seca del pantano con gestos imperiosos. No había traído a la policía local esta vez, había traído seguridad privada, hombres corpulentos con uniformes tácticos grises que se desplegaron alrededor del perímetro con la eficiencia de mercenarios, estableciendo un cordón que aislaba a Elena de cualquier ayuda externa. La estrategia era clara: intimidación total. Rapidez de ejecución y hechos consumados antes de que cualquier juez pudiera emitir una orden de cese. Elena bajó los escalones del porche, aferrando el arma no para disparar, sino como un símbolo de resistencia, una declaración visual de que no sería desplazada sin violencia. El viejo Tom apareció a su lado, emergiendo de la maleza como un espectro vengativo, con su propia escopeta cargada y una mirada que prometía problemas serios para cualquiera que cruzara la línea imaginaria del jardín. Sin embargo, la disparidad de fuerzas era ridícula. 2 ancianos armados contra maquinaria pesada y un equipo de seguridad profesional. El capataz de la obra, un hombre con cara de bulldog y chaleco reflectante, se acercó a Roberto para recibir instrucciones finales, ignorando completamente la presencia de los dueños de la tierra, tratándolos como obstáculos menores, como tocones que debían ser arrancados para proceder con el trabajo importante. Tienen 5 minutos para sacar sus cosas personales de la casa, gritó Roberto a través de la distancia, su voz amplificada por el silencio tenso del valle, sin dignarse a mirarla directamente. Después de eso, procederemos a la demolición de la estructura por riesgo de colapso y al dragado preventivo de la zona. Es por su propia seguridad. La mentira era tan flagrante que resultaba insultante. No había ningún riesgo de colapso inminente, pero Roberto sabía que una vez que las máquinas empezaran a cavar, cualquier evidencia del tesoro sería suya por derecho de posesión o se perdería en el caos de la excavación. Estaba apostando a la velocidad, queriendo destrozar el pantano antes de que Elena pudiera revelar lo que sabía, o peor, antes de que pudiera utilizarlo legalmente en su contra. Elena retrocedió hacia la cabaña, no para hacer las maletas, sino para jugar su única carta real en esta partida de póker suicida. Con manos temblorosas, sacó el teléfono satelital antiguo que su esposo guardaba en la caja fuerte, el único dispositivo capaz de conseguir señal en esa hondonada geográfica, y marcó el número de emergencia del señor Álvarez. Cada tono de llamada le parecía una eternidad.
Un latido perdido, mientras afuera el rugido de los motores aumentaba de intensidad, indicando que las máquinas estaban calentando para el ataque. «Señor Álvarez, soy Elena. Tiene que venir ahora. Tengo el suplemento del testamento. Tengo la prueba. Roberto está aquí con excavadoras y va a destruir todo», dijo atropelladamente, cuando la voz somnolienta del abogado respondió. Al otro lado de la línea, la confusión inicial del abogado se transformó en una alerta profesional inmediata al escuchar las palabras suplemento y oro. Álvarez le aseguró que saldría de inmediato hacia el juzgado para pedir una medida cautelar de emergencia y luego iría hacia la propiedad con el sheriff del condado, pero su voz sonaba lejana y distorsionada por la estática. «Necesito tiempo, Elena. No dejes que toquen el centro del pantano. Si alteran la escena o sacan algo sin testigos, lo perderemos en litigios durante años», gritó el abogado antes de que la señal se cortara abruptamente. Elena miró el teléfono muerto en su mano. La caballería venía en camino, pero tardaría al menos una hora. Ella tenía que aguantar 60 minutos contra una flota de maquinaria pesada decidida a devorar su herencia. Afuera, la paciencia de Roberto se había agotado mucho antes de los 5 minutos prometidos. Con un gesto seco de su mano, ordenó al operador de la excavadora principal que avanzara hacia la cabaña. La máquina rugió, escupiendo humo negro, y sus orugas de acero comenzaron a triturar el jardín delantero, aplastando los rosales silvestres que Elena había intentado salvar. El suelo temblaba bajo el peso de la bestia mecánica y el ruido era ensordecedor, diseñado para paralizar el pensamiento racional y provocar el pánico. Elena salió corriendo al porche, sintiendo el polvo en la cara, y se dio cuenta de que el objetivo de Roberto no era solo la casa. Una segunda excavadora se estaba desviando hacia el lecho seco del pantano, dirigiéndose directamente hacia la zona donde habían enterrado el camión blindado la noche anterior. «¡Tom, el pantano!», gritó Elena, señalando la segunda máquina. El viejo asintió y corrió hacia el flanco izquierdo, desapareciendo entre los juncos secos con una agilidad sorprendente para su edad. Elena sabía que no podían detener a las máquinas con fuerza bruta, pero el terreno era su aliado. El pantano, aunque seco en la superficie, seguía siendo una trampa traicionera debajo de la costra de barro. Si lograban atraer a las máquinas hacia las zonas de lodo blando que habían mapeado, podrían inmovilizarlas. Era una estrategia de guerrilla desesperada, usar la propia tierra como arma contra la tecnología invasora. Elena corrió hacia la trayectoria de la primera excavadora, agitando los brazos, poniéndose deliberadamente en peligro para obligar al operador a detenerse o cometer un asesinato frente a testigos. El conductor de la excavadora frenó bruscamente, haciendo que la pala gigante se balanceara a pocos metros de la cabeza de Elena. El hombre, visiblemente nervioso, miró hacia Roberto buscando instrucciones. Roberto, rojo de ira, corrió hacia la máquina gritando: «¡No te detengas, idiota! ¡Rodéala! ¡Ve hacia el agua! ¡Ignora a la vieja!». La crueldad de la orden heló la sangre de Elena. Su hijastro estaba dispuesto a arriesgar su vida con tal de llegar al premio. La máquina giró sobre su eje, lanzando terrones de tierra contra ella, y continuó su avance hacia el lecho del pantano, esquivándola por poco. Elena tosió en la nube de polvo, dándose cuenta de que su cuerpo físico ya no era un disuasivo suficiente para la codicia de Roberto. Mientras tanto, en el pantano, la segunda excavadora avanzaba con dificultad sobre la superficie irregular. El operador, confiado en la potencia de su máquina, ignoraba las señales sutiles del terreno que Tom y Elena conocían de memoria. De repente, el suelo bajo la oruga derecha cedió con un sonido de succión repugnante.
La máquina se inclinó violentamente, su motor rugiendo en protesta mientras las cadenas giraban inútilmente en el aire y el barro. Tom, oculto tras un tronco, había guiado visualmente a la máquina hacia una antigua fosa de turba. La victoria momentánea le dio a Elena un segundo de alivio, pero la primera excavadora, la más grande, ya estaba entrando en la zona seca, dirigida por el propio Roberto, que caminaba detrás de ella, señalando frenéticamente hacia la depresión central donde yacía el tesoro. El calor del mediodía convertía la escena en un infierno vibrante. El sol se reflejaba en el metal de las máquinas y en el sudor de los hombres, creando una atmósfera alucinatoria. Elena corrió tras la comitiva, sus botas pesando toneladas, el corazón a punto de estallar en su pecho. Cada metro que avanzaban era una puñalada. Si la pala de la excavadora golpeaba el techo del camión blindado con fuerza, podría romper la estructura corroída, exponer el oro a la vista de todos los mercenarios presentes y desatar un frenesí de saqueo que nadie podría controlar. «Es propiedad privada. Están cometiendo un delito federal», gritaba ella, pero su voz se perdía en el estruendo mecánico y la inmensidad del espacio abierto. Roberto se detuvo cerca del cráter, consultando un GPS de mano y sonriendo con una satisfacción depredadora. Sabía dónde buscar. Había estado rastreando los movimientos de Elena con el dron. «¡Ahí!», gritó, señalando el montículo de barro fresco que Elena y Tom habían intentado camuflar. «¡Caben ahí! Quiero ver qué esconden las ratas». La excavadora se posicionó, elevando su brazo hidráulico como la garra de un depredador prehistórico, listo para dar el golpe final. La sombra de la pala cayó sobre el punto exacto donde descansaba el tesoro de 1934, una guillotina suspendida sobre el futuro de Elena. Elena llegó jadeando al borde del círculo de acción, el aire quemando sus pulmones. No había tiempo para esperar al abogado, no había tiempo para trucos. Se lanzó hacia adelante, ignorando los gritos de los guardias de seguridad que intentaron interceptarla, y se plantó directamente sobre el montículo de tierra, justo debajo de los dientes de acero de la excavadora. Fue un acto de locura pura, un sacrificio calculado. Levantó la vista hacia la cabina, mirando al operador a los ojos, desafiándolo a aplastarla. «Si quieres lo que hay aquí abajo, tendrás que sacarlo a través de mí», gritó con una voz que por primera vez superó el ruido del motor, cargada de una autoridad ancestral y terrible. El operador se congeló, con la mano en la palanca, incapaz de procesar la imagen de esa mujer pequeña y sucia, desafiando a una máquina de 30 toneladas. El silencio cayó de golpe cuando el hombre soltó el acelerador, dejando el motor en ralentí. Roberto, fuera de sí, corrió hacia ellos, empujando a los guardias con el rostro desfigurado por la ira. «Quítate de ahí, Elena, te voy a arrastrar yo mismo», aulló, entrando en el radio de peligro. La tensión era física, un cable de acero estirado a punto de romperse y decapitar a todos los presentes. Era el enfrentamiento final, la carne contra el acero, la moral contra la codicia. En ese instante de parálisis, un sonido nuevo se unió a la cacofonía, no de la carretera, sino del cielo. El zumbido distante de un helicóptero se acercaba rápidamente, y sirenas policiales comenzaron a aullar en la entrada principal mucho antes de lo esperado. Álvarez había movido cielo y tierra, pero la distracción fue fatal. El operador de la excavadora, nervioso por la llegada de la policía y los gritos de Roberto, cometió un error. Su mano resbaló sobre el control hidráulico. El brazo de la máquina bajó bruscamente, no sobre Elena, sino a centímetros de ella, clavando los dientes de acero en la tierra con una fuerza devastadora. El impacto hizo temblar el suelo bajo los pies de Elena, lanzándola hacia atrás.
El metal de la pala rasgó la capa de barro y golpeó algo duro debajo con un crack metálico que sonó como un disparo. No fue el sonido sordo de la roca, fue el sonido de metal desgarrándose. Roberto se quedó paralizado, mirando el agujero. Del corte en la tierra provocado por la máquina no brotó agua. Un brillo dorado, intenso y puro, reflejó la luz del sol, visible incluso a través del polvo y la distancia. La pala había abierto el techo del camión blindado como una lata de sardinas. El secreto estaba expuesto. Un silencio absoluto descendió sobre el pantano, más pesado que cualquier ruido anterior. Roberto, los guardias, el operador y Elena miraron el destello inconfundible que emanaba de la herida en la tierra. Ya no era una especulación. La fortuna estaba allí, desnuda y brillante, al alcance de la mano. Roberto, recuperándose del shock, miró a Elena y luego al oro, y sus ojos cambiaron. Ya no había burla en ellos, solo una desesperación. Asesina. La policía estaba en la puerta, pero él estaba a 2 metros del oro. La carrera contra el tiempo había terminado, pero la carrera por la supervivencia acababa de empezar en su fase más crítica. Elena se levantó del barro, dolorida pero viva, y vio la intención en la mirada de su hijastro. Él no iba a esperar a los abogados. Dio un paso hacia ella, no como un familiar, sino como un animal acorralado que ve su única salida bloqueada por una presa débil. La pala de la excavadora permanecía clavada en el tesoro, actuando como un monumento surrealista a la avaricia, mientras las hélices del helicóptero comenzaban a levantar polvo sobre sus cabezas, creando una tormenta perfecta para el clímax final. Todo se reducía ahora a quien tenía la voluntad más fuerte en los próximos 30 segundos. Estoy escribiendo el bloque 7, clímax. Bloque 7, clímax. El mundo pareció contraerse hasta reducirse a un círculo de violencia primitiva alrededor del agujero abierto en la tierra, donde el brillo del oro actuaba como un reactor nuclear de codicia que derretía cualquier vestigio de civilización restante. Roberto, con la mirada desorbitada y las venas del cuello palpitando como cuerdas a punto de romperse, se lanzó hacia la grieta, ignorando la presencia del helicóptero policial que descendía sobre ellos, levantando un huracán de polvo y ruido. Ya no era el empresario sofisticado de la ciudad. Era una bestia consumida por la fiebre del oro, un hombre que veía en ese metal maldito la única validación de su existencia y que estaba dispuesto a despedazar a cualquiera que se interpusiera entre sus manos y el botín. Empujó a Elena con una brutalidad que la hizo tambalearse sobre el lodo resbaladizo, gritando incoherencias sobre herencias robadas y derechos de sangre, mientras intentaba meter el brazo por la abertura dentada del metal para tocar físicamente la fortuna que creía suya por derecho divino, quemándose la piel con el acero hirviendo sin siquiera notarlo. Elena recuperó el equilibrio antes de caer, sintiendo que el miedo que la había paralizado durante meses se evaporaba instantáneamente, reemplazado por una claridad fría y absoluta, forjada en la injusticia de aquel momento. No devolvió el golpe físico. En su lugar, metió la mano en su chaqueta y sacó el tubo de plástico que contenía el testamento suplementario, empuñándolo como si fuera una espada sagrada contra un demonio. «No es tuyo, Roberto, nunca fue tuyo», gritó con una voz que desgarró el estruendo mecánico, resonando con la fuerza de una sentencia bíblica. Se plantó entre él y el tesoro una figura pequeña y cubierta de barro que de repente parecía gigante, irradiando una autoridad moral que hizo vacilar incluso a la locura de su hijastro. «Tu padre sabía exactamente quién eras, por eso me dejó el lodo, porque sabía que solo tú verías suciedad donde él escondió su legado». Escupió las palabras, cada una un clavo en el ataúd de la arrogancia de Roberto. La respuesta de Roberto
Fue una carcajada histérica y quebrada, el sonido de una mente que se fractura bajo la presión de la realidad inminente. Intentó arrebatarle los documentos, sus dedos engarfiados rozando el plástico, mientras sus ojos iban y venían frenéticamente entre los papeles y el oro expuesto. Ese viejo estaba loco. Esos papeles no valen nada frente a la ley de la sangre. Aulló, girándose hacia sus guardias de seguridad y hacia el operador de la excavadora con una desesperación patética. ¡Sáquenla de ahí! Carguen todo lo que puedan en la camioneta. Les daré el 10%, el 20%, ofreció, tratando de comprar lealtades en medio del caos. Pero el viento del helicóptero, que ahora flotaba a pocos metros sobre sus cabezas, azotaba sus palabras, dispersando su autoridad como hojas secas en una tormenta, mientras la realidad de las consecuencias legales comenzaba a descender sobre el pantano. Para sorpresa y horror de Roberto, nadie se movió para obedecer sus órdenes suicidas. El hechizo de su dinero se había roto ante la evidencia visual de un crimen federal en progreso y la presencia inminente de la ley. Los guardias de seguridad, mercenarios pragmáticos que valoraban su libertad más que las promesas de un hombre desquiciado, dieron un paso atrás, levantando las manos visiblemente para mostrar que no estaban armados, distanciándose del epicentro del desastre. El operador de la excavadora apagó el motor definitivamente y saltó de la cabina, corriendo hacia la periferia, dejando a la máquina monstruosa como un testigo mudo de la profanación. Roberto se quedó solo en el centro del escenario, aislado en su propia isla de avaricia, rodeado por el rugido de las turbinas y la mirada acusadora de Elena, dándose cuenta demasiado tarde de que el poder que creía tener era tan ilusorio como el agua que cubría el pantano. En ese instante de aislamiento dramático, la caballería legal irrumpió en la escena con la fuerza de un mazo judicial. El sheriff del condado y el señor Álvarez, el abogado de la familia, atravesaron la brecha en la cerca derribada, corriendo hacia el grupo con una urgencia desesperada. Álvarez, con su traje arrugado y el rostro rojo por el esfuerzo físico, llegó justo a tiempo para ver el brillo del oro a través de la grieta del blindado y la postura amenazante de Roberto. «Aléjese de ahí, Roberto, ahora mismo», ordenó el abogado, su voz amplificada por la llegada del silencio repentino cuando el helicóptero aterrizó en un área seca cercana. La autoridad en su tono no provenía de la fuerza física, sino del peso de décadas de conocer los secretos de esa familia, una autoridad que Roberto, en su infancia, había aprendido a temer y respetar. Roberto intentó recomponer su máscara de víctima, girándose hacia el sheriff con una sonrisa temblorosa y manipuladora, señalando a Elena con un dedo acusador manchado de óxido. «Gracias a Dios que llegaron. Esta mujer estaba intentando saquear patrimonio histórico. Yo solo intentaba detenerla, proteger la herencia de mi padre», mintió con una fluidez sociópata, intentando reescribir la narrativa en tiempo real. «Miren lo que ha hecho. Ha destruido la propiedad buscando dinero fácil. Tienen que arrestarla por robo y daños». Su actuación fue apasionada, casi convincente para un observador casual, apelando a los prejuicios de clase y género, pintando a la viuda pobre como una ladrona oportunista y a él como el guardián responsable del orden. Pero Elena no dejó espacio para que la duda echara raíces. Caminó hacia el señor Álvarez y le entregó el tubo de plástico con una calma que contrastaba violentamente con su aspecto salvaje. «Lea la cláusula 4B del suplemento, señor Álvarez, en voz alta, para que todos escuchen por qué mi marido compró este pantano hace 30 años», dijo ella, ignorando las protestas de Roberto. El abogado abrió el contenedor con manos expertas, extrajo el documento preservado y ajustó sus gafas. El silencio en el pantano era absoluto. Hasta los grillos parecían haber callado para escuchar el veredicto de un muerto. Álvarez
leyó con voz clara. Lego a mi esposa Elena la parcela 404 y todo bien mueble, inmueble, mineral o artificial que se encuentre depositado bajo su superficie, sin importar su origen o valor, con pleno conocimiento de su contenido. La revelación cayó como un rayo. La cláusula era específica, quirúrgica y devastadora. No dejaba lugar a la interpretación ambigua sobre hallazgos casuales. El marido de Elena había sabiendo lo que había debajo y había redactado el testamento específicamente para transferir la propiedad del contenido artificial a ella. Roberto palideció, su rostro perdiendo todo color bajo el bronceado artificial. «Eso es falso, es una falsificación», balbuceó. Pero la debilidad de su protesta confirmaba su derrota. Elena dio el golpe de gracia, señalando la matrícula que Tom había limpiado y colocado sobre una roca cercana. «Y esa es la matrícula del transporte federal. Desaparecido en 1934, mi marido pasó su vida rastreándolo. Él no estaba loco, Roberto. Él era un genio que esperó a que el agua bajara. Y tú acabas de usar maquinaria pesada para intentar robarme». El sheriff, un hombre de pocas palabras que había estado evaluando la escena, se acercó al agujero, miró el oro, miró la excavadora que había violado una propiedad privada y finalmente miró a Roberto. «Parece que tenemos un problema de allanamiento mayor, destrucción de propiedad y posible intento de robo de bienes federales, hijo», dijo el oficial, sacando las esposas de su cinturón con un movimiento lento y deliberado. La inmunidad que Roberto creía tener por su apellido se disolvió instantáneamente. Intentó retroceder, tropezando con sus propios pies, buscando una salida, pero estaba rodeado por la realidad de sus acciones. «No pueden hacerme esto. Soy el dueño de la corporación. Voy a demandarlos a todos», gritó, pero su voz sonaba hueca, la rabieta de un niño malcriado al que se le juguete final. El intento de fuga de Roberto fue tan patético como breve. Giró para correr hacia su camioneta, pero sus zapatos de diseñador, inadecuados para el terreno, resbalaron en el barro aceitoso que tanto despreciaba. Cayó de bruces en la inmundicia, aterrizando a los pies del viejo Tom, quien lo miró desde arriba con una sonrisa desdentada y cruel. «El pantano siempre cobra su peaje, muchacho», murmuró el anciano sin mover un dedo para ayudarlo. Roberto, cubierto de la misma suciedad que había usado para humillar a Elena, intentó levantarse, pero dos oficiales lo sujetaron, levantándolo bruscamente y colocándole las esposas con un chasquido metálico que sonó a justicia poética. La imagen de su traje inmaculado, ahora arruinado por el fango negro, era la metáfora visual perfecta de su caída moral. Elena observó cómo se llevaban a su hijastro, quien seguía gritando amenazas legales y maldiciones mientras lo empujaban hacia la patrulla. No sintió alegría, ni siquiera alivio inmediato, sino una profunda y silenciosa validación. Se giró hacia el señor Álvarez, quien la miraba con una mezcla de asombro y respeto profesional. «¿Es mío?», preguntó ella, señalando el camión blindado, necesitando escucharlo una vez más de la boca de la ley. El abogado asintió solemnemente, guardando el testamento en su maletín. «Según la ley estatal de hallazgos en propiedad privada y la especificidad de este testamento, sí, Elena, el vehículo es propiedad del Estado, pero el contenido, la recompensa de salvamento y los derechos de propiedad sobre los bienes no reclamados después de 50 años, te hacen la dueña legítima de la mayor parte de lo que hay ahí dentro. Eres una mujer muy rica». La tensión se disipó finalmente, dejando a Elena sola frente a su fortuna y su tierra. El helicóptero apagó sus motores y el silencio regresó al pantano, pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio de la paz después de la batalla. Elena se acercó al agujero. En el metal
Tocó el borde frío y cortante y miró el oro una última vez antes de que la policía acordonara la zona. No pensó en los yates o las mansiones que podría comprar. Pensó en la sonrisa de su esposo, en sus noches de insomnio calculando mareas y en cómo al final él había confiado en que ella tendría la fuerza para aguantar hasta que el agua bajara. Había ganado no porque fuera más fuerte físicamente, sino porque había tenido la fe que a Roberto le faltaba. El clímax se cerró con una imagen poderosa. Elena, de pie sobre el techo del tesoro enterrado, cubierta de barro pero con la cabeza alta, observando cómo la caravana de vehículos policiales se alejaba llevándose al villano. El viejo Tom se acercó y le ofreció un pañuelo sucio para limpiarse la cara. «Creo que ya no tendremos que preocuparnos por la cuenta de la luz, señora», dijo él. Elena soltó una risa breve, cansada y genuina, la primera en meses. El sol, que antes parecía un enemigo, ahora iluminaba el pantano, secándose, y Elena ya no veía un paisaje muerto, veía el futuro. La pesadilla había terminado. La leyenda de la viuda del pantano acababa de nacer. Las semanas que siguieron a la detención de Roberto fueron un torbellino burocrático de agentes federales, camiones de seguridad del gobierno y periodistas que acampaban en la entrada de la propiedad. Pero para Elena, el ruido del mundo exterior se sentía lejano e irrelevante, amortiguado por una profunda paz interior. El pantano, que durante meses había sido un escenario de guerra silenciosa y desesperación, se transformó en un sitio de excavación arqueológica custodiado, donde cada lingote extraído y cada documento recuperado validaban la memoria de su esposo ante la historia. Elena observaba el proceso desde su porche, no con la ansiedad de quien vigila su dinero, sino con la serenidad de quien ha cumplido una promesa sagrada. La humillación pública del funeral había sido lavada no por el oro, sino por la verdad indiscutible de que ella había sido la única persona digna de confianza en la vida del difunto. La sensación de vindicación era un bálsamo físico que relajaba los músculos tensos de su espalda, permitiéndole respirar aire puro por primera vez en años, sabiendo que la etiqueta de viuda tonta había sido incinerada para siempre bajo el sol de aquel verano inolvidable. La resolución financiera llegó con la contundencia de una sentencia divina, gestionada impecablemente por un rejuvenecido señor Álvarez, quien disfrutaba de cada segundo del proceso legal. Aunque el vehículo blindado y ciertos documentos clasificados fueron reclamados por el gobierno federal bajo leyes de seguridad nacional, la ley de salvamento y las cláusulas específicas del testamento otorgaron a Elena una recompensa de hallazgo astronómica, además de la propiedad legal sobre el oro no marcado y las antigüedades que el transporte contenía. De la noche a la mañana, las deudas que la ahogaban desaparecieron como humo. Pagó las hipotecas, las multas municipales inventadas por Roberto y las facturas médicas atrasadas con una sola firma, sin alardes ni celebraciones vacías. No compró coches deportivos ni joyas. Su primer gasto real fue ordenar la restauración completa de la vieja cabaña del guarda y la instalación de un sistema de purificación de agua de última generación, convirtiendo su refugio de supervivencia en un hogar digno y permanente, anclado firmemente en la tierra que la había salvado. El momento más íntimo y simbólico de su transformación ocurrió en la soledad de su nuevo baño, bajo el chorro de agua caliente inagotable que ahora podía permitirse. Mientras se frotaba la piel con jabones suaves, viendo cómo los últimos rastros de barro del pantano se arremolinaban en el desagüe, Elena se miró en el espejo empañado y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Las líneas de preocupación en su rostro se habían suavizado, pero en sus ojos había una nueva dureza, una resiliencia forjada en el fuego de la
adversidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Ya no era la esposa sumisa que vivía a la sombra de un hombre excéntrico, ni la víctima de una familia depredadora. Era la reina del pantano, una mujer que había mirado al abismo de la pobreza y había obligado a la tierra a entregarle sus tesoros. Esa limpieza ritual no fue solo física, fue el bautismo de su nueva identidad, dejando atrás el miedo para abrazar una autonomía absoluta y tranquila. Una tarde, con el sol poniente tiñendo el cielo de violeta y oro, Elena visitó la tumba de su esposo en el pequeño cementerio local, un lugar que los hijastros habían descuidado durante años. Llevaba consigo una copia del periódico local que mostraba la foto del hallazgo y una flor silvestre recogida en el borde del cráter de excavación. Se sentó en la hierba fresca, acariciando la lápida fría, y mantuvo una conversación silenciosa con el hombre que había orquestado su liberación desde el más allá. «Tenías razón, viejo terco», susurró, con una sonrisa melancólica, sintiendo una conexión espiritual que trascendía la muerte. No era basura, era un banco de seguridad. Gracias por confiar en que yo sería lo suficientemente fuerte para acabar. Comprendió finalmente que su locura no era más que una forma extrema de amor y protección. Él sabía que no podía dejarle dinero líquido que los buitres devorarían, así que le dejó un desafío que solo ella, con su paciencia y humildad, podría desbloquear. El destino de Roberto sirvió como el contrapunto oscuro y necesario para cerrar el círculo de justicia kármica de la historia. Las noticias informaban sobre su proceso judicial, no solo por el allanamiento y destrucción de propiedad, sino por investigaciones de fraude fiscal que se desencadenaron tras el escrutinio público de sus finanzas. En una ironía deliciosa, sus cuentas fueron congeladas para pagar su defensa legal, y la mansión familiar, aquel símbolo de estatus frío y estéril donde Elena había sido humillada, fue puesta a Pindos la venta para cubrir sus deudas. Elena consideró brevemente comprarla, solo por el placer de la victoria, pero desechó la idea casi de inmediato. No necesitaba ese mausoleo de vanidad. Roberto había terminado atrapado en la miseria que deseaba para ella, encerrado en una celda de cemento, mientras ella caminaba libre por sus tierras, demostrando que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de defender y conservar con integridad. Finalmente, como si la naturaleza hubiera estado esperando a que se restableciera el equilibrio moral, la gran sequía llegó a su fin. Una mañana, el cielo se abrió y una lluvia suave y persistente comenzó a caer sobre el valle, no como una tormenta destructiva, sino como una bendición líquida. Elena y el viejo Tom observaron desde el porche renovado cómo el agua comenzaba a llenar lentamente las grietas del suelo, cubriendo la cicatriz de la excavación y devolviendo al pantano su misterio acuático. El lodo se convirtió nuevamente en lago. Los juncos reverdecieron y la vida salvaje regresó, ocultando una vez más el fondo bajo un manto oscuro y protector. El pantano volvía a ser ese lugar feo e inútil para los ojos ignorantes del mundo, pero para Elena ahora brillaba con una belleza secreta, recordándole que lo esencial es invisible a los ojos de quienes solo buscan la superficie. La historia concluye con una imagen de paz absoluta y merecida. Elena sentada en su mecedora con una taza de café y Tom a su lado limpiando su pipa, ambos mirando la extensión de agua tranquila que reflejaba las nubes grises. No había necesidad de palabras grandilocuentes ni de gestos triunfales. La viuda había aceptado una herencia que nadie quería y había encontrado en ella todo lo que necesitaba. Había ganado la guerra contra la codicia, contra el clima y contra sus propios miedos. Mientras tomaba un sorbo de café, Elena sonrió levemente,
sabiendo que bajo esa agua mansa ya no había oro, pero había algo mucho más valioso: la certeza inquebrantable de que a veces hay que atravesar el barro más profundo para encontrar la tierra firme sobre la cual construir una nueva vida.